Y me decía Oscar, honestamente yo creo que Babilonia no podría ser ni California ni nada por el estilo. Dice, tal vez la ramera, como algunos dicen, podría ser, o la Babilonia, podría ser la Iglesia Católica, o tal vez el Medio Oriente, ¿no? Irán y demás. Entonces yo le decía que sí, que podía ser que así fuese, porque pues a fin de cuentas eh, solamente estaba yo especulando, porque en un momento dado pues podría ser cualquier lugar, ¿no? Y casualmente pues sí hay mucha corrupción en California y todo esto. Pero si nos vamos a... Le decía yo que efectivamente yo también sí reconozco que exageré un poco con respecto a considerar que Babilonia tal vez fuese California, ¿no? O Hollywood y eso. Pero fíjense que, sin embargo, pues sí hay mucho de esto, de esta desviación y de esta corrupción en Estados Unidos, ¿no? Les digo, para que últimamente se esté dando tantas cosas tan feas, tan distorsionadas. Pero sí, obviamente, basándonos en lo que sería geográficamente, yo también pienso que efectivamente, pues, Babilonia, tendríamos que basarnos un poco más a lo que es la geografía y la historia de lo que era la antigua Babilonia. Estaba viendo que, pues, la Babilonia antigua es más bien donde estaba... otra cosa que quiero reconocer es que también siempre me equivoco y digo que Gog es Rusia y Magog es Medio Oriente, la parte de Irán y todo eso. Y les mandé un mapa que está en la portada precisamente del video. Y no, siempre me equivoco. Magog es Rusia y Gog es Medio Oriente, ¿no? Entonces, ahora sí, ubicándonos un poquito con respecto a eso, las profecías que hablaban sobre Gog y Magog, cuando hablan de Magog, pues están hablando de la parte de Rusia, que les decía yo la parte oriente de Rusia, o del este de Rusia, y cuando estamos hablando de Gog, estamos hablando de lo que es Irán y todo eso y parte del Medio Oriente. Y precisamente lo que es Gog, pues sería esta parte que precisamente estábamos hablando, que también es parte de lo que era la Babilonia antigua, ¿no? Entonces, en la Babilonia antigua, pues está Irak, está Irán, abarcaba parte de Turkmenistán y Uzbekistán, que era lo que yo la vez pasada les trataba de más o menos ubicarlos, ¿no? A un lado de lo que era el Mediterráneo, y que decían las profecías precisamente hablando al pueblo de Israel, que les decía, huid de ahí, pueblo mío, ¿no? Y demás, porque parte de lo que había abarcado la antigua, Babilonia, pues también estaba parte de Egipto, estaba parte de Israel, del Líbano, toda esta parte que actualmente es Palestina, que era Siria, que era Jordania, y que pues todo esto que ha estado precisamente ahorita en este conflicto entre las naciones, ¿no? Entonces, y es lo que yo les decía, ¿no? Podría ser, está rodeado, por ejemplo, del mar Mediterráneo, del Golfo Pérsico, están rodeados del mar Rojo y también del Mar Negro, y así hay varias partes, ¿no? El Golfo Pérsico que viene del mar Arábigo y cosas así. Entonces, todo esto hace que, que esté rodeado de aguas, ¿no? Tal vez por eso, si fuese parte de Irán y esos continentes, tal vez es por lo que dice que Babilonia va a ser hundido como una piedra en el mar. Entonces, pues podría ser también, y como que le voy más de las tres teorías que traíamos
la Iglesia Católica, entre California, pues sí, como que es mucho más marcado que estamos hablando del Medio Oriente, ¿no? Y les decía yo, entre el mar, viniendo del mar Arábigo hacia el Golfo Pérsico y conectando con el mar Caspio y luego con el mar Mediterráneo, pues todo eso indicaría más o menos que pues por estar rodeadas estas partes de estos países, estar rodeado de estos diferentes mares, pues podría surgir este hundimiento en Babilonia. Entonces, esos son los puntos que quería comentarles y pues que creo que sí tiene razón en cierta medida Oscarito. Yo les decía que cuando empezábamos esto de las profecías, les decía yo que a veces es pues, prácticamente imposible estar a veces seguro de todas las profecías, que muchas de ellas pues de plano necesitan demasiado estudio para poder dar pues algo más certero, más aproximado. Pero bueno, de acuerdo a la geografía antigua, a la historia, considerando lo que han descubierto de cuáles eran los territorios que abarcaban Babilonia y considerando las profecías de Gog y de Magog y considerando lo de la gran mercante y demás, pues sí podría ser muy bien el Medio Oriente, ¿no? Ok, ¿tienen dudas hasta ahorita? Sí, yo también me quedé, no comenté nada en el momento cuando dijiste que si quedaba claro. Te digo, yo casi el Apocalipsis es uno de los libros que menos leo. Sí. Uno se me hace bastante complicado, como dices, hay que tener pues mucho estudio para esto o prestar demasiada atención y pedir sobre todo la guía del Espíritu Santo para hacernos, pues para entender, ¿no? Eh, yo realmente, pues sí, dije, no, no es lo que uno cree. Sí, porque yo puedo creer muchas cosas. Entonces, pero llevándonos a la Biblia, bíblicamente, yo creo que más que nada que la enseñanza es bíblica, no es basada en lo que uno piensa o en lo que uno cree. Y sí, no, bueno, sí se refiere a la Iglesia Católica porque hay de todo, porque se permite de todo, hay mucho desorden y bueno, pero bíblicamente no dice nada de eso. Y las aguas, que dice en el 17, que dice que ven acá y te mostraré de la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, el Señor Jesús luego hablaba con simbolismos. Ah, y pues investigando, buscando, no me ¿cómo decirte? No me alcanzó el tiempo realmente para hacer bien mi apunte, pero la agua se refiere a la multitud, a la gente, eh, a las tribus, porque pues las tribus pues están hechas de gente, ¿verdad? Entonces, hay una cita en Isaías 21 que la verdad no me dio tiempo de leerla, a qué se refiere, pero creo que algo relacionado a lo mismo. Eh, y bueno, ese es mi comentario, que también me hizo mucho ruido eso de California y Hollywood, y yo dije, bueno, bíblicamente para nada. Entonces, y eso de las aguas, pues digo, no he encontrado la cita, no la he buscado, pero sí se refiere a la gente, no precisa. O sea, es un simbolismo. No sé si me expliqué, Sí, pero por supuesto, ya se los había yo comentado varias veces, cuando habla también de que la mujer, de que el dragón le lanza a la mujer estas aguas y que la tierra se abre para tragarlas, les decía yo que también hablaba aparentemente de este momento en que están en el Valle de Megiddo posiblemente y están por invadir, ¿no? A Israel.
Entonces, puede ser eso y yo creo que muy seguramente pues es lo que estaríamos, de lo que estaremos platicando, ¿no? Que a veces cuando habla de las aguas, pues están hablando de un ejército, ¿no? Y como tú dices, mira, en Isaías 59, del 18 al 19, aparece ese mensaje, también en Isaías 60, 12, en Isaías 17, del 11 al 14, en Isaías 8, del 7 al 8, en Jeremías 46, del 7 al 10, en 47, 2, en 51, 42 y 55, en Daniel 9:26, en el mismo Apocalipsis 17, como decías tú, en Daniel 11:22 y 11:40, y en el Salmo 124, en el Salmo 144:7, en el 69 del 2 al 4 y en el Salmo 88:17, de algunas de las muchas citas que hablan precisamente de que las multitudes o que los ejércitos pues son multitudes de aguas. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, como yo les decía, ya lo habíamos platicado, ya les había ayudado precisamente estas citas, para que pues, y están en las notas de los videos, está precisamente que pues son estos ejércitos, ¿no? Las muchas aguas. Y sí, yo estoy de acuerdo. Yo no, yo estoy de acuerdo. Nada más que en la parte de Apocalipsis, cuando habla de que es arrojada la piedra y que va a ser hundida Babilonia en el mar, así como esa piedra, como tú dices, es un simbolismo en el cual nos está hablando de que físicamente va a ser hundida dentro de las aguas, por las cercanías de las aguas, o estar rodeada de aguas. Y como yo les decía, Irán y todos estos están rodeados por todos estos mares. Pero bueno, podría ser una parte, podría no ser, y podría ser otro lugar. Entonces, decíamos el Medio Oriente, lo que es Irán, lo que es Irak y todo esto, podría ser la parte que fuese de la que estábamos hablando, de la parte de Babilonia. Sobre todo, quien más está rodeado en el centro por estos mares, el mar Caspio que les decía, y por que viene del Golfo Pérsico, en parte por un extremo, por el mar Mediterráneo, y como les decía, lo que es el Golfo Pérsico y lo que es el mar Caspio, pues es Irán, ¿no? Irán es el que está prácticamente rodeada por aguas, pero pues es como yo les decía, ¿no? Calculamos, especulamos y demás, pero como yo les decía, basándonos en todo esto, en todas estas, en todo lo que habla, sobre todo lo que habla, yo sí creo que va a ser, y también porque es parte de lo que está sucediendo en Israel, y porque también no olvidemos que cuando está haciendo referencia a Babilonia, que está montando a la bestia, cuando alguien monta un animal, digamos una persona monta un caballo, ¿quién es el que guía? Pues el jinete, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando alguien monta un elefante, cuando alguien monta un camello y así sucesivamente. Entonces, lo que está marcando la Biblia es una simbología como que quien está dirigiendo a este dragón de varias cabezas o de varios cuernos, o a esta bestia, perdón, de varios cuernos o de varias cabezas de varios cuernos, que eran coronas, ¿verdad? De varias coronas y varios cuernos. Lo que está hablando es que quien lo está dirigiendo realmente, pues es Babilonia, la Babilonia antigua. Por eso es por lo que la ramera es la que está guiando a este dragón, a esta bestia. Entonces, en la simbología más aproximada, yo creo que es esta última con Irán,
Y sí, como decíamos, no es cerrado, o sea, yo sé que no tiene posibilidades. Y como decíamos, a pesar de todas las cosas que ha hecho la Iglesia Católica, pues también yo creo que no es precisamente la Iglesia Católica. Más que nada como que las señales geográficas, las señales de Gog y de Magog, y las señales de las 7 ciudades que lo rodean y todo esto, como que es más, como que me inclino más a pensar que se está tratando del Medio Oriente, que esa es la Babilonia. Pero bueno, como decíamos, ¿no? En un momento dado, es lo que yo digo es lo más que podríamos especular sobre eso, porque a fin de cuentas no estamos dejando de especular, estamos especulando o tratando de entender o de adivinar, válgase la expresión, estamos tratando de adivinar en esta parte de Apocalipsis 17, 18, 19, de qué es de lo que está hablando, ¿no? Bueno, que 19 no habla tanto de Babilonia, ya que está sucediendo todo esto de Babilonia, ya que pasó todo esto, entonces nos quedamos en el 19, donde precisamente este suceso de Babilonia era el principio del fin de los tiempos, del tiempo de los juicios y demás. Y entonces es cuando viene esta parte que permite que pues nosotros, como quien dice, presenciemos, ¿no? Juan está teniendo esta visión de cómo empieza la alabanza en el cielo y demás, porque ya viene el Señor Jesucristo. Estamos hablando de que habla de que se acercan las bodas del Cordero y de que ya viene el Señor Jesucristo en el caballo blanco. O sea, ya está marcando como que este debacle de Babilonia como el principio de las señales ya del fin, ¿no? Que fue donde nos quedamos. Entonces, decíamos que decía, ¿no? Cuando oye pues todas esas alabanzas, los aleluyas, en el principio del 19, ¿no? Cuando veíamos estos aleluyas y demás de las alabanzas y de los 24 ancianos y todos los que estaban alrededor del trono y de los siervos, ¿no? Y que decía en el 5 que tanto pequeños como grandes estaban adorando, ¿no? Y esta gran multitud y los como estruendos de muchas aguas, ¿no? Lo que tú decías, otra vez haciendo la comparación de estas multitudes con las muchas aguas. Y entonces, y todos diciendo aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina, ¿no? Gocémonos y alegrémonos, y dice, y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia está preparada para recibir al Señor Jesucristo, ¿no? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ya lo había yo comentado en varias clases, que cuando hablamos de las vestiduras blancas, de este lino fino, de este lino blanco y resplandeciente, pues siempre estamos hablando de las acciones justas, de la obediencia y del entendimiento de la iglesia y las acciones de la iglesia hacia el Señor, ¿no? Tener una buena conducta. Y después vienen la cena del Cordero. Estábamos hablando de las bodas precisamente, que es esta preparación, y después dice que bienaventurados son los que son llamados a esta cena del Cordero. Estábamos viendo que la iglesia se está preparando, la esposa se está preparando, y después que los que somos invitados a este banquete, ¿no? Con nuestro Rey, con nuestro Dios, ¿no? Y más adelante es cuando ya vemos que lo está marcando como que ya vienen las bodas, y en eso se presenta el esposo,
que es este Señor Jesucristo que viene en este caballo blanco, y viene precisamente por los que todavía están vivos y por los que están muertos, para encontrarnos con Él en el cielo. Dice, entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, ¿no? Eso fue en el 19:11. Otra vez en el 13 dice que estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este Fiel y Verdadero es el Verbo de Dios. Todos sabemos que Jesucristo es el Verbo de Dios. Dice, y este ejército que estaba vestido de lino blanco, que estaba vestido de lino finísimo y limpio, le seguía en caballos blancos también. Y les decía, entonces viene el Señor Jesucristo y todos los demás, todos los santos van también en caballo blanco, listos para este día de la ira, ¿no? Para recibir a otros. Entonces dice que de su boca sale esta espada, que es con la que va a regir con vara de hierro, y que él pisa el lagar del furor de la ira de Dios en ese día del Dios Todopoderoso, ¿no? Que es el día de la ira, como yo les decía, del juicio. Entonces fíjense cómo aquí vuelve una vez más a constatar esto que yo les decía. Viene el día de la ira de Dios, y junto con esta parte del día de la ira de Dios está hablando de la venida del Señor Jesucristo en ese mismo momento. Dice, y en su vestidura y en su muslo estaba escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Entonces, dice ya para terminar esto, dice que la bestia, en el 20 dice que la bestia fue apresada, y con ella fue apresado el falso profeta, que había hecho todas estas señales delante de la bestia, ¿no? O sea, solo con la autoridad de la bestia. Y entonces, y todos aquellos que también reciben la marca de la bestia también son condenados. Entonces, pues no nos deja lugar a dudas, o sea, todos son castigados y todos ellos fueron lanzados a este lago de fuego, ¿no? Y entonces dice el 21, y todos aquellos que fueron muertos con la espada que salía de la boca dice, y todos los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Entonces, aquí yo lo veo más bien como que el Señor Jesucristo da la instrucción de que, entonces que las aves, el Señor Jesucristo dice, están en el valle de Megiddo en este día de la ira, y dice el Señor, estos que estaban en los otros ejércitos que están a punto de, yo me imagino, que están a punto de combatir a Israel, les dice el Señor, estos van a tener en el valle de Megiddo, venga el granizo, ¿no? Por ejemplo, de la boca del Señor Jesucristo viene esta señal de que, pues en el valle de Megiddo que caiga granizo, y pues en ese momento cae el granizo y los arrasa, tal vez. Entonces, porque en los otros pasajes donde se habla de las muertes de estos, es cuando habla precisamente de que vienen las aves a comer carne de valientes, ¿no? Carne de fuertes. Ok, entonces vamos a empezar ya con el capítulo número 20. Entonces, por favor, Javi, ve a un ángel, sigue Juan, entonces va a empezar a hablar, ya viene el Señor Jesucristo, ya vieron los caballos, ya es esta visión, ¿no? Entonces, como yo les decía, son visiones que se van como que entrelazando unas cosas con las otras, porque aquí pues se supone que Babilonia ya estaba extinguida, y entonces dice, bueno, en la parte anterior, pero seguimos hablando de que todos los eventos que están sucediendo en un mismo tiempo sobre la venida del Señor Jesucristo. Y dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, ¿no? Y entonces
prende al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años a Satanás. Entonces, durante 1000 años Satanás va a estar atado. Al término de los 1000 años del gobierno del Señor Jesucristo y de aquellos que murieron por el evangelio, que van a estar juzgando por los 1000 años a las naciones, pues son los que van a estar ahí, ¿no? Y entonces dice, y entonces lo arroja al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, Satanás se supone que ya no va a poder engañar a las naciones, y después, cuando se cumplen los 1000 años, va a ser desatado otra vez, dice aquí, por un poco de tiempo. Y en otros de los pasajes que dice el Apocalipsis también, dice que después de estos 1000 años, junto con la bestia, van a tratar de engañar a las naciones y los van a traer a este valle de muerte, que es el valle de Megiddo, ¿no? Dice, y entonces en el 4 dice, y vi tronos, ¿no? Y entonces se les da a los santos la facultad de poder juzgar a las naciones. Y entonces son aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Cristo, que era lo que yo les decía, estos santos que mueren por la palabra. La misma Biblia nos da la señal de que ellos son los que van a estar reinando junto con el Señor Jesucristo durante estos 1000 años. Dice, junto con el Señor Jesús, dice, y ellos no adoraron a la bestia ni a su imagen, y pues tampoco recibieron la marca, ¿no? Ni en las frentes ni en sus manos. Entonces ellos son los que van a estar reinando con Cristo estos 1000 años. Y después dice, los otros muertos, pues ya no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, ¿no? Y entonces dice, esta es la primera resurrección. Estos son los muertos que vamos a estar nosotros, los primeros que vamos a ser resucitados y demás. ¿Por qué? Porque durante los siguientes 1000 años estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo. Entonces seguramente las naciones ya van a conocer de Cristo, ya van a haber visto venir al Señor Jesucristo. En el cielo las naciones se van a estar congregando en el Valle de Israel, en Israel, como dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante, y vamos a estar viendo cómo el Señor Jesucristo los está dirigiendo, ya tienen el testimonio, ya conocen bien del testimonio de Jesucristo. Los que mueran durante esos 1000 años, cuando ya el Señor venga en esa, se puede decir, otra venida, después de los que mueran durante esos 1000 años, son los que van a estar en la segunda resurrección. Pero esos van a ser nada más los que mueran durante esos 1000 años, que la mayoría pues van a ser salvos, porque las mayorías ya van a conocer de Jesucristo, ¿no? Si nosotros durante 2000 y cacho de años hemos vivido con el testimonio y parte de las profecías del Señor Jesucristo, imagínense, y es un testimonio tan fuerte que mucha gente habla de que es cristiano. Imagínense qué va a suceder cuando ya lo vean en esta venida, antes de gobernar 1000 años, y que todavía va a estar gobernando el Señor Jesucristo, y van a estar gobernando los santos que murieron por Él durante esos 1000 años. Pues obviamente que los que mueran en esos 1000 años, la mayoría van a ser salvos, pero ellos van a resucitar para encontrarse con el Señor en la segunda resurrección. Y entonces dice, los otros muertos, ya lo leí, dice el 6, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Después dice, cuando estos 1000 años se cumplan, Satanás será vuelto otra vez a ser suelto, para que, dice, y entonces va a engañar a las naciones, que era lo que les decía.
Va a tratar de engañar a las naciones, va a tratar de volver a empezar otra vez esta revuelta, pero como yo les decía, el testimonio de Jesucristo, si antes no es 100% seguro, pues ahora sí, ¿no? Durante esos 1000 años ha estado gobernando. Y entonces dice, va a tratar de engañar a las naciones, ¿no? A todas las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y dice a Gog y a Magog, como yo les decía, a Gog, que es Medio Oriente, y a Magog, que es la parte es la oeste de Rusia, ¿no? La parte oeste. Y entonces, o lo que es la parte occidental. Entonces, decía yo que para reunirlos para el día de la batalla, ¿no? Y que entonces se van a reunir como la arena del mar. Y entonces dice que estos suben sobre la anchura de la tierra y rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? ¿Cuál es el campamento de los santos? Pues es Israel. La ciudad amada es Israel. Y entonces se ponen alrededor, que era lo que yo les decía, el valle de Megiddo, que aparece en alguna de las profecías, está, si no mal recuerdo, por debajo del mar Muerto, y más o menos por ahí, por los extremos del mar Muerto, que es donde decía la profecía que va a caer este granizo y van a estar congregados los ejércitos para ahora sí arrasar con Israel, y es cuando va a suceder esto de que van a ser totalmente destruidos. Y bueno, yo espero que ahorita veamos más de esto. Y entonces dice, la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y de Dios descendió entonces el fuego del cielo y los consume, ¿no? Que es lo que yo les decía, va a caer como fuego, granizo que viene encendido. Y dice, y el diablo que los engañó también es lanzado al lago de fuego y azufre. Dice, ¿dónde estaba la bestia y el falso profeta? Cuando viene la primera venida del Señor Jesucristo, Él ya manda al falso profeta y a la bestia, los manda ya al infierno. Después, cuando Satanás es vencido, los manda también a este lago también de fuego, donde ellos van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿no? Ok, hasta ahí está esa parte. Entonces, como ya venció el Señor Jesucristo, pues viene este juicio, ¿no? Dice, viene entonces el juicio del gran trono blanco, que es donde ya cada quien va a presentar pues sus como decíamos, sus obras, y todas van a ser pasadas por fuego, y algunos serán aprobados y otros no. Pero aún así, los que son salvos, que no son aprobados, aunque sea como por fuego, dice el versículo, pues seremos aprobados, ¿no? Pasaremos aunque sea así como por fuego. Entonces, de panzazo. Y aquellos que de plano sí hacen lo malo, que no están seguros de su fe y demás, pues eso sí, que se vuelven apóstatas o algo así, eso sí van a seguir pagando pues una sentencia, ¿no? Dice, estaba sentado en el gran trono blanco, ¿no? Y entonces, pues delante de él huyen la tierra y el cielo, y entonces pues no se encuentra ningún lugar para estas personas, ¿no? Para los que no, habían sido marcados y demás, ¿no? Dice, bueno, aquí podría estar hablando de la gente, pero también podría estar hablando de que recuerden que viene en ese momento, yo creo que entonces es cuando viene la tierra nueva y el cielo nuevo, que es cuando viene la nueva Jerusalén. Entonces a lo mejor también por eso no se encuentra lugar, no para las personas de la tierra, sino para la tierra en sí y para el cielo. Y dice que ve a los muertos, otra vez a la gente grande y a los pequeños, dice delante de Dios, ¿no? Dice,
Y entonces son abiertos los libros de la vida, donde está escrito el libro de la vida, dice, donde están escritos los nombres, ¿no? Dice, y entonces es cuando se juzga a los muertos, a todos los muertos, por las causas que estaban escritos en los libros, ¿no? Según sus obras. Como yo les decía, todos vamos a pasar por un juicio para calificar nuestras obras, y como decía la Biblia, ya lo hemos visto en otras clases, aunque pasemos de panzazo, pero pues los que son salvos porque no es por obra, sino por fe. Dice, entonces el mar entrega a los muertos que tenían, y la muerte y el Hades también entregan a los muertos que había en ellos, y entonces pues todos son juzgados según sus obras, tanto buenos como malos, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, si se fijan, habíamos hablado de la bestia, habíamos hablado de la muerte del castigo de la bestia, del castigo del falso profeta. Ya habíamos hablado de que Satanás es lanzado con ellos después de los 1000 años, y también después de 1000 años el Hades y la muerte entregan, y entonces también son lanzados a este lago de fuego. Entonces esas 5 personalidades, más todos los que adoraron y se dejaron marcar, todos esos son lanzados al lago de fuego, ¿no? Dice, esta es la muerte segunda, o sea, cuando viene ya el castigo. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, pues fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si se fijan, las cosas que hemos estado platicando, pues más o menos se asocian con respecto a castigos, a lugares y cosas por el estilo. Y entonces dice, viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Como yo les decía, cuando dice en el versículo 11 que no se había encontrado lugar para la tierra y el cielo, es porque viene este cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? Como yo les decía, entonces viene la tierra nueva, ¿no? Dice, les recuerdo que el Apocalipsis era precisamente un estímulo para que ya no siguieran yéndose con falsas idolatrías, con falsas doctrinas y cosas por el estilo, sino que estuviesen más apegados a todo esto de tener una buena fe, una buena doctrina. Que se acuerdan que cuando empieza Apocalipsis empieza diciéndoles que no sigan esas falsas doctrinas, que se preparen más, que sean constantes, que permanezcan fieles, obedientes y cosas así. Entonces, y aquí es donde precisamente seguimos viendo que todo el mensaje del Apocalipsis realmente, cuando lo vemos a fondo, es de esperanza, es de confirmación, es de cómo nos vamos a ver. A pesar de que muchas de las profecías anteriores durante toda la Biblia, durante todas las profecías que habían recibido el pueblo judío, habían sido profecías un poquito más vagas, más generalizadas con respecto a la venida del Mesías y demás, aquí como que marca ya toda una imagen, varios eventos, varias cosas que ya nos dejan ver más claro cómo estamos preparados, somos predestinados, cómo nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo, y empieza a ser una motivación pues súper excelsa, ¿no? Algo muy grande. Y entonces precisamente ya viene el Señor Jesucristo, ya están las adoraciones, están presos la muerte, el Hades, todo eso, y entonces viene este cielo nuevo y la tierra nueva donde se supone que vamos a habitar ya como con nuestros nuevos cuerpos incorruptibles. Y entonces dice, ¿no?, que ve una tierra nueva y un cielo nuevo, ¿no? Porque el primer cielo y la tierra ya habían pasado y ya no existían más. Y entonces dice, y entonces ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, la nueva Jerusalén como ciudad y como poblada por los santos, pues es esta esposa ataviada, ¿no? Para su marido. Y entonces dice que oye una gran voz del cielo
y dice, he aquí el tabernáculo. Les vuelvo a recordar que el tabernáculo era ese templo que se armaba, donde se adoraba a Dios. Entonces está diciendo, he aquí el nuevo templo, ¿no? Dice, ya me perdí, de que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, ya estaremos por siempre en la presencia de Dios, adorando a Dios. Y entonces Él va a limpiar nuestras lágrimas, y ya no habrá más muerte, ni habrá ya más llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas pruebas que íbamos a pasar, esas tentaciones, esas cosas, como yo les decía, de mal, como poniendo de ejemplo a lo de California, todas esas cosas malas y demás, todas esas pruebas de la carne, todos esos sufrimientos ya pasan a la historia, ya no estamos sujetos a ese tipo de cosas. Y entonces ya pasaron, todas esas primeras cosas ya pasaron. El tiempo de prueba para nosotros ya pasó, dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y le dice, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Dice, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, fíjense, dice, como yo les decía, ya pasamos ese tiempo de prueba, ¿no? Lo mismo que le dice a las iglesias al principio, que sean constantes, que sean fieles. Y entonces dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y después dice, pero a los cobardes y los incrédulos, los abominables, los que son homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos, ¿no? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, en pasajes anteriores ya les había explicado, les tuve que adelantar estos pasajes para que ustedes vieran a qué se refiere cuando habla de la muerte segunda. Y yo creo que aquí está perfectamente claro, hasta ahí, cómo van a ser las cosas, cómo va a haber una segunda muerte, ¿no? Y la segunda muerte pues es ese castigo, mueren físicamente, pero después vuelven a resucitar para morir por segunda vez en un castigo eterno. Y la verdad es que sí está... viene el cielo nuevo, la tierra nueva, pero junto con esto viene la nueva Jerusalén, ¿no? Que es donde decía yo que vamos a estar habitando. Y entonces, cuando yo sacaba, se acerca a uno de los 7 ángeles que tenía estas 7 copas. Todavía, fíjense, todavía seguimos hablando de las copas de la ira de Dios, y ya estamos hablando de toda esta bendición y demás, ¿no? Entonces, se acerca el ángel con esta copa de las plagas, postreras, y entonces habla con él, ¿no? Y le dice, ven y te voy a mostrar a la esposa y al cordero, ¿no? Y le dice, o la esposa del cordero, y le dice, y entonces en el espíritu lo lleva a un monte alto para que él pueda ver la ciudad de Jerusalén, y cómo descendía cómo esta gran ciudad de Jerusalén, de la nueva ciudad, bajaba del cielo. Y entonces esta tenía pues la gloria de Dios y el fulgor, que eran semejantes a piedras preciosas, y habla de diamantes, y habla de varias cosas, ¿no? De las puertas, de las 12 puertas, de las columnas, de cómo las piedras preciosas eran las puertas, cómo las columnas estaban escritos los nombres de los apóstoles, porque pues ellos son los que empiezan este trabajo, ¿no? Israel, sin quererlo, siempre fue profetizado como el que iba a llevar el mensaje de la salvación, y aquí se confirma, ¿no? Con sus 12 apóstoles llevando este mensaje de salvación a las naciones.
porque para entonces pues ya todas las naciones están involucradas, porque habla de las naciones que no adoraron a la bestia, de las naciones que no le siguieron y que pues iban a estar presentes, iban a estar presenciando esto, ¿no? Tal vez no, yo creo que ya no habla tanto de la bestia, sino de los que siguieron a Satanás en esta guerra final contra, queriéndose levantar contra Dios. Entonces, yo recuerdo haber tomado las medidas en alguna ocasión de las medidas que nos dan aquí, y se supone que la Nueva Jerusalén es 10 veces más grande que el tamaño de la tierra, ¿no? Eso lo tendríamos que ver para ver cuánto miden los codos, porque son 144 codos, dice, y él midió, en el 16 dice, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, tanto de largo, de ancho y de alto. Entonces, 12,000 estadios, creo que un estadio son, ¿cuánto eran? Creo que 400 metros, algo así. Entonces serían 12,000 por 400 para sacarlo, y son quién sabe cuántos miles. Pero la Tierra mide 42,000 kilómetros de diámetro. Entonces, yo recuerdo que eran 10 veces más. Ya después sacaremos las cuentas, sí, al final de la clase, si nos da tiempo. Entonces, pues habla de las puertas que rodean la ciudad, ¿no? Como las puertas de perla también. Y como en medio de ellas, bueno, no había un templo, porque Dios era el templo para toda la ciudad. Entonces no va a haber un templo en la Nueva Jerusalén porque Dios va a estar presente. Tampoco vamos a necesitar de luz de día ni de noche, porque Dios y Jesucristo van a estar iluminando la ciudad, ¿no? Y y bueno, y así alumbrará también, dice, pues a las naciones, dice el 24, y las naciones que hubiesen sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella también, ¿no? Después dice en el 27 algo que está muy padre, que dice, no entrará a la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda, o que hagan abominación o mentira. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los que van a poder entrar a la Nueva Jerusalén. Les recuerdo que los que estaban escritos en el libro, pues ya lo había marcado antes en 2 o 3 ocasiones en el Apocalipsis, donde son todos aquellos que son salvos, que siguieron a Jesucristo y que están inscritos en el libro de la vida. Dice, sigue un río limpio, ¿no? Con las aguas de vida. O sea, que son, ya saben que las aguas de vida pues es la parte de la fuerza del Espíritu Santo, muchas veces la unción del Espíritu Santo, la administración del Espíritu Santo, ¿no? Que salía del trono de Dios y del Cordero, y entonces dice, y pasaba por en medio de la calle, ¿no? A uno y otro lado, y dando su fruto, esta palabra, dando la administración necesaria, la obediencia, no sé, todo lo que ahorita nos está guiando el Espíritu Santo, pero magnificado en la presencia de Dios. Y entonces dice, dice en el 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en esta ciudad, y sus siervos le van a servir, y verán su trono, y su nombre el nombre del Señor estará en las frentes de ellos, y se acuerdan que nos va a dar una piedrecita con nuestro nombre, y va a estar su nombre del Señor en nuestras frentes. Dice, y entonces, pues lo que yo les decía, no habrá más lámpara, ni noche, ni luz, porque ni necesidad de sol, porque el Señor Dios nos va a iluminar, y Él es el que reinará sobre nosotros por los siglos de los siglos, ¿no? Él va a ser el que reine sobre todo por los siglos. Javis, ahora sí te lees del 6 al final, del 22:6 al final.
Y a partir de aquí, cuando Javi lee la venida de Cristo que está cerca, entonces dice en el 22:6, estas palabras son fieles y verdaderas, como veíamos desde un principio, que decía la palabra que era Dios el que daba testimonio de esto que se estaba hablando, ¿no? Decía en el 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, el Señor mismo estaba dando constancia de que esto que se había profetizado, esto que se iba a estar hablando, era precisamente para la sanidad de las naciones, era para que las iglesias que estaban siendo perseguidas, que estaban siendo desviadas en su doctrina y demás, ya no siguieran desviándose, sino que tuviesen pues una sana doctrina. Y entonces precisamente está hablando de esto, y dice el Señor que Él es el Dios de los espíritus de los profetas, ¿no? Como yo decía, esto que se había profetizado, que se venía diciendo, el Apocalipsis termina culminándolo en estas profecías. Y entonces viene el ángel y le muestra, le dice que todas estas cosas, le dice que todo esto está por suceder. Y cuando esto lo está diciendo, que está hablando del día de la ira, la venida del Señor Jesucristo y demás, el Señor Jesucristo dice, y por eso está en rojo en nuestras Biblias, que dice el Señor Jesucristo en ese momento, he aquí, vengo pronto. O sea, son las señales de que ya el Señor Jesucristo está por venir. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro, ¿no? Y más adelante decía que no debes de aumentarle ni de quitarle a las palabras del libro, pero está hablando del libro del Apocalipsis, no en general de la Biblia, pero claro que se supone que la Biblia pues es para que uno la siga o la lea a pie puntillas, o sea, no puede uno estar alterando las cosas que vienen en la Biblia, ¿no? Entonces, dice el Señor Jesucristo que Él viene pronto, y después de eso dice, está otra vez, le está diciendo esto, está recibiendo la palabra de que ya viene pronto el Señor Jesucristo, y agarra a Juan y está a punto de hincarse otra vez, y otra vez el ángel le vuelve a decir, como ya le había dicho antes, que no se encara, porque él era consiervo de él, o sea, son siervos. Juan era un siervo y el ángel era otro siervo. Entonces dice, tú no lo puedes hacer porque somos copartícipes, somos parte de lo mismo, no te puedes encarar a adorarme. Y entonces le dice, a diferencia de lo que le dicen a Daniel, que le había dicho que sellara las palabras hasta el fin de los tiempos, o en alguna situación a Isaías, aquí les dicen que le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y además porque pues era un mensaje que era para reanimar en ese momento a la iglesia, ¿no? Que estaba sufriendo diferentes cosas, decíamos persecuciones y falsa doctrina. Y entonces dice que porque precisamente el que fuese injusto, pues que pues siguiera siendo injusto, el que fuera inmundo, el que practique también la justicia, pues que la siguiera practicando, y que era santo, que se santificara más todavía, ¿no? Dice, y vuelve a repetir el Señor, ¿por qué? Dice, porque yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Entonces aquí es donde está esto que decíamos del dar testimonio a través de nuestra fe, de cuáles son nuestras acciones, qué es lo que nosotros realmente hacemos o somos. Y después dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor Jesucristo siempre ha estado junto con Dios, y es las primicias de todo en nuestra salvación y en la resurrección y en varias cosas. Dice, y bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Entonces dice, eso lo está diciendo porque siempre dice el Señor Jesucristo, yo vengo pronto, y no te halle desnudo, ¿no? Y halle tus ropas blancas, emblanquecidas. Entonces, y ya lo habíamos dicho,
las ropas blancas en la presencia del Señor Jesucristo o en los santos cuando descienden con Él y demás, habla precisamente de las buenas obras, de lavar tus acciones, de tener una buena actitud, un buen comportamiento, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos diferencia muchas veces de las ciudades que tienen estos pues inconvenientes, ¿no? Que no pueden ser obedientes porque desconocen de la palabra de Dios. Entonces dice, y está la promesa que con la obediencia pues vamos a entrar a la ciudad santa. Y entonces decíamos más, que dicen más, los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas, idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira, ¿no? Aquellos que aman la mentira o que hacen la mentira tampoco van a entrar. Y entonces decíamos que los perros, se les consideraba perros a veces a los homosexuales. En algunos estudios, en algunas predicaciones se ha visto esto, que entonces podría estar hablando de los homosexuales, pero por otro lado también está hablando podría estar hablando porque a los que eran gentiles, los judíos también les llamaban perros. Entonces podría estar hablando tanto de la gente que para entonces no se ha convertido, aquellos que no aceptaron la palabra de Dios, así como puede estar hablando también pues de aquellos que practican la homosexualidad. Y entonces dice, yo creo que no se tiende tanto hacia la homosexualidad, sino más bien hacia los que no habían creído hasta entonces sobre Dios y bueno, básicamente sobre la religión basada en Dios, en Jehová de los ejércitos, porque muchas veces cuando habla más bien de la homosexualidad son más directos. Dicen que aquellos que se acuestan con hombres, que aquellos que han cambiado su naturaleza y cosas así, como que es un poquito más específico. Pero bueno, sin embargo también se les ha mencionado como perros en algunas situaciones de estas. Dice, y vuelve otra vez a decir el Señor Jesús con respecto a la obediencia y demás, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, como decíamos, es la presencia, válgase, perpetua, que ha estado siempre al lado de Dios, que sabemos que Él fue el que creó las cosas bajo la instrucción de Dios, y que el Señor Jesucristo pues es el principio y el fin, ¿no? Como decía antes. Y también veíamos que Él es el que pues está mandando al ángel para que testifique, para que estas profecías, para que sean de ánimo para la iglesia, como lo habíamos dicho desde antes, ¿no? Que la iglesia necesitaba tener todas estas señales, saber más a detalle, porque la mayor parte de las profecías pues son un poquito más escuetas con respecto a esto, y aquí le está mandando el mensaje como diciendo, yo no tardo en llegar, ya vengo pronto, nada más que pues sí se necesitan cumplir algunas cosas, ¿no? Como que hasta el último que tendría que ser de los escogidos que tenía que ser sellado y cosas por el estilo. Entonces tendríamos que pasar o el último que tuviera que ser sacrificado también. Entonces así es como tenemos que esperarnos en este lapso de tiempo, ¿no? Para poder tener esas promesas. Y dice que la esposa y el espíritu en este momento de vivencia, en este momento de gozo, dicen, sí, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Está hablando Jesucristo, y venga, con el espíritu dice, sí, ven, Señor Jesús. Y por otro lado dice, y el que tenga hambre de esta sed de justicia, de esta sed de salvación, venga para que sea salvo, ¿no? Y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, ¿no? Entonces, y es cuando dice que si alguien le añade al libro o le quita, primero si le añade, pues él
recibirá también plagas como las que trae el libro, y después dice que si le quita también va a ser quitado su nombre del libro de la vida, ¿no? Entonces es muy concreto. Dice, y el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve, ¿no? O sea, el que dice Señor Jesucristo y Dios que estaban dando testimonio de eso, dicen yo vengo en breve, ya estoy a las puertas, ¿no? Y entonces, y al último dice la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, porque el mensaje general era sobre este Mesías que había sido profetizado, sobre esta resurrección, sobre la salvación y pues sobre el Mesías que estábamos por recibir, ¿no? Entonces, está muy padre todo esto, y cuando hablaba de la genealogía del Señor Jesucristo, pues también hablaba de cuando dice que es del linaje de David. Estábamos comentando en algunas de las clases que, por ejemplo, se decía que María también era de la descendencia de David y que José era de la descendencia de David, pero que José no era una descendencia directa. Pero en Mateo 1:16 se dice que José, el padre de Jesucristo, nació de Jacob, y mientras que en Lucas 3:23 decía que José es hijo de Elí, el hermano de Jacob. Y entonces decíamos que posiblemente en algunos de los estudios que hay se dice que porque cuando un hermano no podía tener descendencia, otro hermano ejercía ese derecho para poderle crear descendencia, y que se cree que esa fue la situación del Señor Jesucristo, y por eso en uno lo marca como descendencia a José como descendencia de Jacob, y en otro lo marca como descendencia de Elí. Pero bueno, si por un lado tiene la descendencia de David a través de cualquiera de los dos que hubiese sido su padre de José, y por otro lado tiene la descendencia de María, que también María tenía una descendencia directa de David. Entonces, pues por ese lado se confirma doblemente la descendencia de David del Señor Jesucristo. Ok, pues ese es el punto, es lo que quería platicarles ya para cerrar esta parte. Y como les digo, pueden verlo en las citas, Mateo 1:16 y Lucas 3:23 sobre la descendencia del Señor Jesucristo. Ok, pues eso es todo. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Con eso concluimos el Apocalipsis. Hasta luego.